Buenas tardes, mi nombre es José Domínguez y siguiendo la temática del sistema digestivo del curso de microbiología les vengo a hablar sobre los nemátodos intestinales. Bueno, como introducción tenemos que los nemátodos también son conocidos como nematelmintos y son un filo de vermes pseudocelomados con más de 25.000 especies y actualmente se registra un número de aproximadamente 500.000 especies que forma el cuarto filo más grande del reino animal, por lo que se refiere al número de especies, y se conocen vulgarmente como gusanos redondos o gusanos cilíndricos, debido a la forma de su cuerpo en un corte transversal. Son organismos esencialmente acuáticos, aunque proliferan también en ambientes terrestres. Se distinguen de otros gusanos por ser pseudocelomados, a diferencia de los anelidos que son únicamente celomados. Al igual que los animales superiores, existen especies de vida libre, marinas, en el suelo y especies parásitas de plantas y animales, incluyendo el hombre. Son agentes causales de enfermedades de transmisión alimentaria y provocan enfermedades como la triquinosis, la filariasis, la anisakiasis, la cariasis, la toxocariasis, etcétera, que estaremos hablando más adelante. Sin embargo, el número de especies que parasitan directamente al hombre y, y las que pues parasitan también plantas son un grupo muy pequeño en comparación al número total de especies del filo Nematoda. El Ascaris lumbricoides. Bueno, los Ascaris lumbricoides son individuos cilíndricos con extremos puntiagudos con una longitud que va desde 15 centímetros y que pueden alcanzar máximo 50 centímetros. Su coloración es rosada, clara, y poseen 3 labios gruesos, uno ventral y 2 dorsolaterales en su extremidad anterior. Las hembras pueden medir aproximadamente entre 25 a 35 centímetros, mientras que los machos miden solo de 16 a 30 centímetros. En el extremo posterior la hembra termina en una forma recta y los machos en una forma curva con 2 espículas para poder copular. Los huevos fértiles de Ascaris lumbricoides tienen forma oval o redonda, con una cubierta protectora formada por 3 capas, una interna vitelina, una media transparente y una externa mamelonada, y en el interior una masa granular de donde se origina pues la larva. Los huevos infértiles provienen de hembras no fecundadas y son menos frecuentes que se observen. Son más irregulares y alargados y con una sola capa generalmente. No infectan, pero tienen su importancia diagnóstica. En el ciclo de vida pues encontramos primero se puede dar tanto el huevo fertilizado como los huevos no fertilizados. En el caso de los huevos no fertilizados, estos no continúan su desarrollo biológico. En cambio que cuando un huevo es fertilizado y se encuentra las heces y posteriormente son ingeridos por una persona, pues este continúa su desarrollo, y a nivel de que pasa al intestino delgado en el duodeno, pues estos van a evolucionar a una etapa diagnóstica en donde crecen y se alargan. Bueno, una patología asociada a las caries lumbricoides sería la ascariasis, que es un tipo de infección por nematodo. Estos gusanos son parásitos que usan el cuerpo como hospedador para madurar y pasan a ser larvas o huevos, y luego a gusanos adultos. Los gusanos adultos que se reproducen pueden medir más de un pie, es decir, 30 centímetros de largo. Para diagnosticar la ascariasis, el médico examinará las heces en busca de huevos y larvas microscópicas, pero los huevos no aparecen en las heces hasta 40 días después de que la persona se infecta. Y si se infecta solo con gusanos machos, no se encontrarán los huevos. Los síntomas. Los gusanos adultos generalmente no causan síntomas agudos, sin embargo, infestaciones por un gran número de individuos pueden causar dolor abdominal agudo y obstrucción intestinal, cuando estos se anudan entre sí y forman un gran bolo. La migración de gusanos adultos puede causar síntomas de oclusión de las vías biliares, es decir, una colestasis, pancreatitis o expulsión oral. La permanencia de los gusanos en el intestino puede generar diarrea, dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos. También puede causar malabsorción y anorexia, lo que lleva a la desnutrición. Los niños de 2 a 3 años con ascariasis son alrededor pues, de 2 centímetros más bajos que sus pares no infectados. Como factor de riesgo, pues encontramos lo que serían los lugares de dudosa higiene, no lavarse las manos o no lavar los vegetales antes de comer, vivir en zonas rurales, pues aumenta el riesgo, beber aguas contaminadas
y no lavarse las manos antes de consumir los alimentos. Como tratamiento, por lo general solo deben tratarse las infecciones que causan síntomas. En algunos casos, la ascariosis se resuelve por sí sola. Como medicamentos encontramos pues los antiparasitarios, que es de primera línea, que son más frecuentes, pues los siguientes, que sería el albendazol, el mebendazol y la ivermectina. Pues y en casos de manifestación importante o de mayor riesgo, es posible que sea necesaria una cirugía para extraer las lombrices y reparar el daño que éstas hayan causado. La obstrucción o la perforación intestinal. La obstrucción del conducto biliar y la apendicitis son complicaciones que pueden requerir cirugía. Bueno, posterior a este encontramos el Enterobius vermicularis, que pues los individuos son fusiformes de coloración blanco nacarado, presentan 3 labios pequeños con expansiones cefálicas de la cutícula conocidas como aletas cervicales. La extremidad posterior del macho es encurvada ventralmente, mientras que la hembra es más afilada. Esto va a ser su diferencia. Y los huevos de Enterobius vermicularis son blancos, transparentes, con un lado aplanado que los hace asemejar a una letra D. Tienen membrana doble y desde la ovipostura están muy evolucionados, por lo que normalmente se pueden observar las larvas dentro de los huevos o dentro del interior de los huevos. De acuerdo con el ciclo de vida encontramos pues el huevo en los pliegues perianales. Las larvas dentro de los huevos van a madurar de 4 a 6 horas, y una vez estos huevos o el huevo embrionario es ingerido por el humano, posteriormente las larvas eclosionan en el intestino delgado, en donde se van a convertir en adultos, y pues estos adultos van a ir al lumen del ciego, en donde por las noches van a dejar sus huevos. Y ahí pues se van a convertir en una etapa diagnóstica, y también los huevos pues van a servir para el diagnóstico de las enfermedades. Bueno, una patología asociada a estos nematodos intestinales, vamos a encontrar la ociuriasis, en donde las manifestaciones por ociuros suele producirse como resultado de la transferencia de huevos del área perianal a fómites, donde un nuevo huésped recoge los huevos, los lleva a su boca y los deglute. La succión del pulgar es el factor de riesgo más habitual, y se da más que todo en niños pequeños. La reinfectación o autoinfectación se produce fácilmente a través de la transferencia de los huevos desde el área perianal a la boca, y las infecciones por ociuros también se atribuyen a las relaciones sexuales anales entre adultos. Como síntoma, pues aunque puede haber alteraciones gastrointestinales por la presencia del gusano en la cavidad intestinal, el prurito anal es el síntoma más destacado. Además, el rascarse frecuentemente puede provocar escoriación en el área y dar origen a una infección bacteriana secundaria. No está demostrado que este parásito puede provocar bruxismo, y puede ocurrir una apendicitis fulminante debido a que el hábitat del adulto es el ciego. Puede el mismo migrar a esta área. En las niñas pequeñas, por una incorrecta higiene personal, limpiarse desde la región perianal hasta la región genital puede generar una patología a este nivel, causando una posible salpingitis, vulvovaginitis, endometriosis, peritonitis, miometritis, etc. Una alta carga parasitaria puede ocasionar ataques epileptiformes, náuseas, retorcijones, así como manifestar bajos niveles de vitamina B12. Bueno, como tratamiento, dado que la infectación por ociurus rara vez es peligrosa, la prevalencia es elevada y la reinfectación es habitual. El tratamiento solo se indica en pacientes con infecciones sintomáticas. No obstante, la mayoría de los padres de los niños con ociurus solicitan un tratamiento. Una sola dosis de cualquiera de los siguientes repentina en 2 semanas es eficaz para erradicar los ociurus. En 90% de los pacientes pues encontramos fármacos como el mebendazol en 100 miligramos por vía oral, el albendazol de 400 miligramos también por vía oral, y pamoato de pirentel en 100 miligramos por kilogramos, una dosis máxima de 1 gramo por vía oral. Y la aplicación de vaselina con ácido carbónico u otras cremas
en la región perineal puede aliviar el prurito también. Bueno, hablando de la Trichuris trichiura, pues se trata de gusanos alargados que miden de 3 a 5 centímetros con el extremo anterior delgado que ocupa 3/5 del parásito. Presenta un esófago con una porción anterior muscular con una cutícula en la parte superior. En la parte posterior se encuentra la glándula basilar rodeada del esticosoma, conformado de esticocitos con funciones secretoras. Estos presentan dimorfismo sexual. La hembra tiene el extremo posterior recto. La vulva se encuentra en la intersección del extremo anterior con el posterior y los huevos que pone tienen forma de limón. El macho tiene el extremo posterior en forma de espiral con una espícula copulatriz, testículos, vasos eferentes y glándulas seminales. Bueno, de acuerdo con el ciclo de vida de estos, el huevo no embrionado en las heces fecales posteriormente se desarrolla el embrión y luego pues los huevos embrionados una vez pasan a ser ingeridos por el humano pasan a ser una larva en el intestino delgado y posteriormente estas larvas pues evolucionan en el ciego y se da la forma diagnóstica. Tricuriasis es una enfermedad parasitaria causada por la infectación del intestino grueso a nivel de la mucosa superficial por un parásito llamado, pues del que estamos hablando, Trichuris trichiura. La tricuriasis es una enfermedad común mundialmente, en especial en países con climas cálidos y húmedos. Los niños son los más afectados al ingerir los huevos de gusanos, los cuales se instalan en la pared del colon. La infección se disemina por vía fecal oral. Los huevos ingeridos se incuban en el duodeno e ingresan en las criptas como larvas. Después de madurar durante 1 a 3 meses, los helmintos migran al ciego y al colon ascendente, donde se adhieren al epitelio superficial, se aparean y depositan sus huevos. Bueno, como síntomas, las infecciones leves son con frecuencia asintomáticas. Las más severas desarrollan una diarrea sanguinolenta que pueden conllevar una anemia por deficiencia de hierro. Los casos más severos presentan prolapso rectal. Un examen de ese directo o con Lubel revela la presencia de los característicos huevos del organismo. La infección masiva a nivel del tricoencéfalo puede producir ya sea dolor abdominal, diarrea sanguinolenta o mucosa. En niños puede haber prolapso rectal, también se puede dar la anorexia, la malnutrición, el retraso del crecimiento y déficits neurológicos. Como tratamiento tenemos 3 opciones de fármacos que encontramos principalmente el mebendazol de 100 miligramos 2 veces al día, el albendazol de 400 miligramos 1 vez al día y la nitazoxamida de 500 miligramos también 2 veces al día. Se debe evitar el uso del albendazol o mebendazol en mujeres embarazadas. En general, las mujeres embarazadas infectadas se debe retrasar el tratamiento hasta después del parto a fin de disminuir el riesgo de toxicidad hacia el feto. Bueno, en pacientes con infección masiva, el tratamiento puede prolongarse por 5 a 7 días, que normalmente el tratamiento debe ser de máximo 3 días. La tasa de curación de estos esquemas suele ser superior a un 90% de la población. Bueno, posteriormente hablaré de las uncinarias que morfológicamente los gusanos adultos tienen aspectos corpulentos, adelgazados en su extremo anterior, su coloración es rosada y en ocasiones gris cremoso. Tienen una poderosa cutícula y un par de papilas cervicales laterales tras el anillo nervioso que rodea el esófago. La cápsula bucal de estos gusanos es muy característica. A este le sigue un esófago recubierto de cutícula y una cavidad irradiada que ocupa casi la sexta parte del gusano. El intestino medio, carente de cutícula, es el órgano de digestión y se extiende desde el final del esófago hasta el recto que también está rodeado de cutícula. De acuerdo al ciclo vital, pues esto en su forma infectante, los huevos embrionan en los suelos húmedos y sombreados. Luego de esto van a pasar a un tipo de larva que conocemos como larva rhabditoide o L2. Luego de esto evolucionan a otro tipo de larva que va a ser la larva filariforme o L3, que esta va a ser la encargada de penetrar el pie pues, de nosotros los humanos y posteriormente pues las larvas van a migrar a diferentes tejidos hasta encontrar
el intestino delgado, donde se va a provocar su desarrollo a larvas adultas, y estas larvas adultas van a ser la forma diagnóstica. Bueno, la propagación de la uncinariasis depende en gran medida de la defecación de personas infectadas en lugares que favorezcan la pervivencia de los huevos y las larvas rhabditoides y la capacidad infectante de las larvas filariformes. Bueno, las condiciones óptimas para la perpetuación del ciclo biológico son unas heces suficientemente diluidas, depositadas en suelos arenosos, húmedos y con abundante material vegetal en descomposición, y unas condiciones de elevada humedad y temperatura características de las regiones tropicales durante gran parte del año. Bueno, en la patogenia encontramos que las larvas filariformes infectadas penetran en el hombre a través de las regiones interdigitales de los pies. Es frecuente que las lesiones abiertas se infecten con bacterias biógenas. La lesión cutánea debuta con edema y eritema localizado que se transforma en pápulas y vesículas. El paso de las larvas desde los capilares pulmonares hasta los alvéolos no da lugar a una reacción histológica significativa. Cuando el gusano adulto se adhiere a las vellosidades intestinales del hospedador, se produce la ulceración y pérdida de sangre en el lugar de inserción del gusano. Estas úlceras son un caldo de cultivo para el crecimiento de las enterobacterias. La pérdida de sangre por la succión de los gusanos adheridos a la pared intestinal desencadena una anemia hidrocrómica microcítica o una anemia ferropénica. De acuerdo con el tratamiento, antes de instaurar un tratamiento es necesario fortalecer al paciente corrigiendo la anemia ferropénica y la hipoproteinemia. Algunos productos tales como cloroformo, timol, aceite de quenopodio y tetracloruro de carbono forman parte de esa historia de la farmacología para el paciente. Hoy en día se utilizan antihelmínticos como el albendazol, el mebendazol e invermectina para la ucinaria del Nuevo Mundo, que sería el Necator americanus. Es fundamental evitar el empleo de las deyecciones humanas como fertilizantes en áreas edémicas. Los programas de erradicación deben asociar la mejor de las condiciones de la salubridad junto con la correcta alimentación, evitando la desnutrición crónica.